Bien chicos, vamos a como compartir algo como súper breve, o sea, 20-25 minutos, es para que ustedes puedan ir viendo una de las cosas importantes. Lamentablemente no tuvimos ninguna clase presencial por el tema del corte de horario que tuvimos las 2 primeras semanas, pero la idea es que ustedes me puedan conocer. Soy el profesor Carlos Santana, soy ingeniero en telecomunicaciones, conectividad y redes, y el módulo que les voy a enseñar es sobre IRCL, instalaciones de redes de área local. Bien, esto es básicamente toda la parte física de las redes de datos en una empresa, en una institución, o incluso cómo trabajan las compañías de internet, y también poder hacerlo. Eh, las compañías de internet y también los servicios de otro tipo de empresas como servidores y demás. Bien, voy a mandar el link para poder hacer que voy a mover esta pantalla. Vamos a buscar el link que tutorial, biblioteca, debería estar transmitiendo en vivo tu canal, videos, lista de reproducción, personalización. Toda la transmisión. Vamos a buscar. Se manda un perdón. Chicos, me escuchan todos bien, ¿cierto? Ahora justamente la parte técnica estamos fallando. Tu canal, a ver, videos, canales, no, eso no, página principal, biblioteca, historia, biblioteca. Tus videos, no lo encuentro ahora. Voy a ver si está transmitiendo en vivo. Voy a tener modo de estudio de ajustes, emisión, está transmitiendo en vivo, cancelar. Hola, soy Felipe. Bien chicos, no importa, aún así voy a estar subiendo el video para que puedan trabajar con él. Bueno, la guía que les voy a subir es sobre los medios de comunicación, y sobre parte de la información que les subí previamente, antes de que, o sea, al principio de que se suspendieran todas las clases, bien, y que pudiéramos pasar a esta modalidad de online. Esta guía va a ser los contenidos van a ser los tipos de comunicación y los medios de comunicación cableados. Existen diferentes tipos de comunicación en las telecomunicaciones. Unas son los infrarrojos, son los inalámbricos y cableados. Bien, entonces lo que vamos a saber hoy es sobre los medios de comunicación cableados que existen, y los principales son el par trenzado o el famoso cable UTP. Además de eso es el cable coaxial y la fibra óptica. Esos son los tres tipos de cableados que existen, que se ocupan hoy en día, y los tres se
hace para la transmisión de los datos y son de grandes velocidades. En el material que les subí previamente, yo les saqué parte del material para poder enfocarnos en esto, y habla sobre el par trenzado y las velocidades que puede llegar a tener el par trenzado. Bien, si ustedes se percatan en esta tabla, aquí existen dos tipos de normas las cuales trabaja el par trenzado. Es la 568A y la 568B. ¿Qué significa esto? De que existen empresas que toman cualquiera de estas normas para poder realizar el tipo de utilización de cableado. ¿Para qué es esto? Para que puedan trabajar con un estándar. Bien, y siempre cuando nosotros lleguemos a una empresa y queramos instalar un cable de red, por ejemplo, siempre vamos a tener que consultar qué norma o qué estándar está trabajando la empresa. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros sigamos un hilo de la información y podamos visualizar todas las cosas, o básicamente no mezclar. ¿Por qué? Porque cuando yo he llegado en la práctica, existe administradores de red o los técnicos que empiezan a trabajar con una norma, después se retiran estos técnicos por diferente razón y entra otro y trabaja en otra norma. Bien, siempre ustedes deberán consultar o validar qué norma están trabajando en la empresa. ¿Por qué? Porque es principalmente por un tema de orden, le va a funcionar siempre. Bien, siempre y cuando ustedes respeten la misma norma y el mismo código de colores. Pero lo importante es que nosotros podamos identificarlo bien y podamos comprender cuál es cuál para poder implementarla y no irnos de este orden. ¿Ya? Entonces, la norma 568A es la norma que empieza con los 8 cables o el par trenzado. Son 8 pines de cables, 8 cablecitos interiores sobre el cable UTP, en donde estos tienen una etiqueta con el color o el revestimiento que cubre el cobre, en donde ustedes deberán elegir el color correcto de acuerdo a la norma que ustedes elijan. Entonces los cables se empiezan a contabilizar y empieza a ordenar desde el blanco verde, el verde, blanco naranjo, azul, blanco azul, naranja, blanco marrón o café. ¿Ya? Ese es el orden de la 568A. Bien, entonces cuando yo quiera hacer un conector RJ45, que son los que me permite conectarme a internet, yo voy con el cable o con mi cablecito, les voy a enseñar cómo hacerlo, lo hago, ordeno el tema de los cables y luego pongo el conector y lo aprieto con la crimpeadora, que es esta máquina. Bien, esta máquina nos permite poder realizar los conectores de forma prolija, y también que nos permite poder trabajar de una mejor manera. Bien, cabe destacar que tenemos que siempre tener cuidado con respecto a cómo va. ¿Por qué? Les voy a subir un video o les voy a mostrar un video que tengo guardado, en donde indica de que los cables tienen que estar de forma pareja y hasta la parte más arriba hasta el tope, y ahí recién apretar. ¿Para qué? Para que los dientecitos del conector puedan apretar sobre el cable y puedan hacer contacto, y en ese contacto va a permitir poder hacer la transmisión desde el punto o desde el router hasta mi computador, y de esta manera poder alcanzar todas las velocidades que permite el cable de red. ¿Cuáles son esas velocidades que permite el cable de red? Son 10 megas, 100 megas de velocidad, 1000 megas de velocidad, y hay otro tipo de cables que aguantan hasta 10.000 megas o 10 gigabytes. Bien, obviamente nosotros debemos tener los equipos necesarios para poder ocupar eso, pero nosotros con el cable que tenemos comúnmente en el liceo es un cable que es de categoría 5E, y eso nos permite poder alcanzar hasta la velocidad de 1 gigabyte o 1000 megas de velocidad, que nos permite poder conectar.
Bien, entonces si ustedes se percatan, ustedes van a leer lo ideal para que se puedan ir aprendiendo. El conector, si ustedes se fijan, acá el conector aquí muestra completamente el conector que dice el pin 1, ¿cierto? Ahí el pin 1, y eso indica que blanco verde va acá. Entonces a veces por error colocamos el conector al revés y va a quedar todo invertido. Tenemos que tener cuidado cómo va a quedar el conector, y siempre tiene que quedar así, y el blanco verde quedar en la parte de acá. Bien, entonces tenemos que acostar el conector y de esta manera poder trabajar con ello. Bien, voy a ver si existe alguna pregunta dentro. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Evidentemente no. No, ninguna. ¿Ya? ¿Me pueden escribir a WhatsApp también? Bien, entonces esos son la norma 568A. La norma 568B, lo único que cambia es uno de los par, que se me olvidó indicarle que un par significa que se refiere al blanco naranjo, por ejemplo, y al naranjo. Ese es un par. Bien, y en el cable de red tenemos 4 par. Bien, el par verde, el par naranja, par azul y el par café. Cada uno de ellos tiene un blanco combinado con su color respectivo y otro con el color completo. Bien, entonces son 8 pines o 4 par trenzados que van para poder hacer que la transmisión pueda llegar completamente, y de esta manera que el ruido electromagnético dentro de la red del cable pueda viajar completamente. Bien, la 568B solamente se invierte el par naranjo por el verde. ¿Qué significa? Debes de colocar el blanco verde, colocamos el blanco naranja, debes del verde se invierte por el naranja, y después este mismo blanco verde se invierte por el blanco naranja. ¿Ya? Entonces es un cambio de par. Bien, entonces sería en la norma 568B blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón o café, y café. Bien, entonces de esa manera uno puede ir poder hacer esto de la mejor manera y poder ordenar nuestra red o nuestra universidad, el colegio, si es que nosotros llegásemos a estar en un colegio, o empresa. ¿Ya? Siempre tenemos que tener claro cuál norma vamos a trabajar y para poder empezar a hacer la instalación de los cables de red. ¿Bien? Pero principalmente es eso el tema de los cables de red para partenizado. Aquí, bueno, aquí dice en telefonía se usa el par 1 y entonces transmite Ethernet 10 y 100 y pares 2 y 3 gigabit. O sea, significa que hay cables de red. A lo mejor ustedes tienen BTR en sus casas y se conectan en su computador, y su computador alcanza hasta 1000 megas de velocidad. Bien, y usted tiene BTR y alcanza hasta 600 megas, y a lo mejor no les llega bien porque el cable de red que ustedes tienen solamente tienen 2 par, bien, que alcanza solamente velocidad hasta 100 megas. Por esa razón el cable de red que ustedes deben tener es el que tiene los 4 par o los 8 pin de cable del cable UTP para poder alcanzar la gigabit. Bien, si ustedes se percatan, para poder alcanzar la velocidad de 10-100 dice pares 2 y 3. ¿Ya? Entonces necesito este par. Los cables que vienen confeccionados con 2 par es el blanco, este par, los primeros 2, y luego se salta si no me equivoco, al 3. Entonces tendría el 1, 2 y 3 conectado al cablecito. Estos dos no los tendría conectados y luego se salta al 5. Bien, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque esto transmite hasta 100 megas. Entonces con un cable de red que ustedes tengan 2 par, nunca van a poder transmitir más de 100 megas de velocidad. Entonces es sumamente importante que ustedes puedan identificarlo.
Y dice que Gigabit Ethernet significa de que el par 1 y 3 alcanza para poder alcanzar hasta 1000 megas de velocidad. Entonces, estos 4 par hacen que alcancemos los 1000 megas. Siempre y cuando tengamos el equipo emisor y... espérame que voy a autorizar a unos chicos. Creo que no lo había autorizado. Chicos, creo que no lo... Vamos a esperar un poquito. Carol, disculpa. Chicos, ¿me escuchan o no? Carol, ¿alguna pregunta? Huawei i6, ¿cómo se llama usted? Bien chicos, bueno, ahora que lo acepté en la reunión, creo que no he compartido la pantalla. Ahora la voy a compartir. Denme un segundo, que primera vez que hacemos esto. Bien, le estaba explicando aquí a Carol y le estaba enseñando de cómo funcionan las normas. En cada empresa funcionan con una norma diferente. A veces en el tema del par de trenzado o cable UTP. Y tenemos que identificar bien cuál es la norma que está trabajando la empresa para poder seguir con esa norma y poder instalar los cables de red con aquella norma. Si no me equivoco, en los laboratorios están con la norma A. Bien, con el blanco verde, blanco naranja, azul, blanco azul, naranja, blanco café, café. Bien, esto no implica de que si yo trabajo una norma y después pongo otra, no va a funcionar. Bien, va a funcionar siempre, pero no va a haber un orden o un estándar. Bien, entonces netamente va a ser un problema de orden o de cómo nosotros trabajamos. Bien, aquí nosotros colocamos estos 4 cables, estos 4 par, y nosotros tratamos de conectarlo en este conector, y con la crimpeadora podemos realizar el conector. Bien, y con 2 par de cables, o sea, el primer par y el tercer par, perdón, ahí le llama al segundo par los 2 primeros, y el tercer par le llaman al blanco naranjo y al naranjo. Bien, aquí especifica todo muy bien de cuáles son los par, si el par 1, 2, 3 y 4, y cómo trabajarían. Con el par 2 y 3 llegan hasta velocidad hasta 100 megas, y con los 4 par completos nosotros podemos transmitir hasta 1000 megas de velocidad. ¿Ven? Aquí está la norma, y eso con respecto a los cables UTP. Bien, aquí los cables UTP o los equipos que se ocupan para poder hacer la conexión, existen varios. Bien, en donde ustedes pueden trabajar. Pero creo que alguien me está con... Sí, enviaré la guía por Classroom, y de esta manera para que ustedes la puedan tener. Incluso sí, la enviaré en un ratito más. Ya les voy a explicar esto. Ya, lo que sí, además, esto yo ya se lo subí, solamente está como cortado. Quise enseñarles sobre los medios de comunicación. La otra guía que le subí, o material que le subí, tiene varias hojas más. Entonces quise poder ordenar un poquito las ideas para poder trabajar con esto. Bien, entonces esto es el cable de red. Nosotros en la práctica vamos a aprender a hacer estos cables de red. Vamos a aprender cómo
se realicen estos conectores y poder aplicarlos. Bien, además de eso vamos a ocupar esta herramienta, cómo se corta y todo lo demás. Ahora vamos a netamente en lo teórico. Bien. ¿Alguna pregunta con el cable de red? De cómo funciona, cuáles podrían ser una de las consecuencias si es que, no sé, uno de los cables no está bien conectado. Si pasa eso cuando uno de los cables no está bien conectado, ejemplo, si el par 1 por alguna razón se cortó, van a poder seguir transmitiendo la información, pero no va a estar transmitiendo a la máxima velocidad que pueden llegar. Ejemplo, si yo tengo el router de BTR que alcanza hasta 600 megas y tengo mi computador que alcanza hasta 1000 megas, pero obviamente no voy a alcanzar los 1000. ¿Por qué? Porque mi proveedor de internet llega hasta los 600. Si no llego a... Perdón, que me llegó un WhatsApp de unos estudiantes. ¿Qué pasa? Entonces voy a llegar hasta los 600 megas, pero si se me corta el cable o el par número 3 o uno de esos cables, no voy a poder llegar a los 1000 megas de velocidad, solamente voy a poder llegar hasta los 100 megas. ¿Bien? Si hay uno de ellos cortados, no voy a poder llegar a más velocidad. Bien, entonces siempre tenemos que tener cuidado con cuál. Existen unos validadores, unos tester que yo conecto en la puntita en un lado y la otra en otro sector y valido el cable de red. Bien, y hay otros equipos más sofisticados en donde nos permite poder saber un poquito más de la información. Por ejemplo, al momento de que ustedes instalen el cable, si el cable está torcido, ejemplo, yo tengo aquí un cablecito y si el cable en una punta está completamente torcido o quebrado, va a causar una pérdida de la información. Van a tener la comunicación, pero van a hacer que el paso de la información se pierda en alguna instancia y cause daño. Entonces los cables son tan pequeños en donde el cobre se puede cortar o básicamente va a perder la transmisión en alguna instancia y van a tener problemas. Entonces esa máquina permite poder identificar si ese cable tiene algún microcorte, algún corte, alguna atenuación. La atenuación es cuando tengo pérdida de la información por medio del medio de comunicación. Entonces esa atenuación significa que yo envío 100 y me llegan 40. Eso es atenuación, es la pérdida de la información. ¿Bien? En un cable de red menos de una de las cosas importantes también que deben saber, que el cable de red no puede superar los 100 metros. Bien, solamente están diseñados para 100 metros y cada fábrica de cable indica, este cable por seguridad te va a llegar a los 90. Bien, entonces no se arriesgan a indicar que son 100 metros, pero dicen 90. Estoy seguro de que voy a poder transmitir 600 megas de velocidad a 90 metros de distancia. Si estás en el 91, va a perder información o directamente no va a transmitir más. Entonces un cable de red no debe medir más de 100 metros. Yo siempre trabajo con 90 metros. Bien, el cableado que yo ocupo es 100% cobre y no supero los 90 metros. Incluso creo que he trabajado hasta ahora 50 metros para no tener problemas, y siempre el cable debe ser 100% cobre. Sería ideal que puedas colocar el micrófono silenciado. No sé si es Brian o el otro joven. Bien, pero no importa. Entonces tenemos que tener siempre la seguridad de eso. Ya, entonces 90 metros es una
distancia óptima para poder transmitir información y poder llegar a lo que nosotros necesitamos. Demos un segundo. Entonces el cable de red no puede superar los 100 megas. No, el cable de red no puede superar los 100 metros de cable. O sea, tengo que cablear, no sé, un edificio desde el switch o desde el router de internet, lo conecto y el cable va a viajar a lo largo de todo el edificio y no debe superar los 100 metros de cable según el proveedor. Bien, yo puedo superar puedo llegar hasta 1000 megas de velocidad. Bien, tenemos que tener cuidado de que no superen los metros establecidos de acuerdo al cable de red. Bien, es un tema de distancia, no de capacidad. Bien, entonces el cable no debe superar los 100 metros de distancia. Bien, yo les puedo aconsejar que no superen los 90. Bien, ¿por qué razón? Para que la información pueda viajar completamente. Bien. Carol, ¿se contestó tu pregunta? Ya, perfecto. Entonces, no puedo superar los 100 metros por norma. Bien, esta es una norma. Bien, cada situación va a ser diferente. Pero yo les aconsejo no superar los 90 metros. Bien, para poder evitar problemas. ¿Por qué? Porque a veces el cable no es de buena calidad y van a llegar a la transmisión, pero van a tener problemas. Imagínense que ustedes le instalen un cable de red a un gerente general y va a tener graves problemas con respecto a eso. ¿Bien? Entonces, el cable no más de 90 metros. Si ustedes quieren llegar a 200 metros, ¿qué es lo que deben hacer? Es colocar uno de los equipos que se llaman switch o router y de esta manera poder trabajar con ellos. ¿Ya? Creo que voy a buscar una guía, creo que se llama, es esta, que también se la subí para que ustedes puedan saber, pero ya que surgió esta duda, está medio lento el PDF. Bien, vamos a eso no. Ya. Entonces, para poder llegar a los 200 metros, ¿qué es lo que debo hacer? A los 100 metros, técnicamente podría colocar uno de estos equipos para poder amplificar o poder llegar al lugar donde yo quiero llegar. Esto se llama switch. ¿Para qué sirve? Para poder conectar el cable de internet y poder sacar varias salidas con el propósito de poder tener más de un equipo conectado. Ya nos están quedando 5 minutos ya. Bien, entonces esto sirve para poder conectarlo a los 100 metros y conecto otro cable de red y llego hasta el lugar donde quiero llegar a los 200 metros. Le estoy dando un ejemplo. Bien, existen varias formas de poder llegar a esos 200 metros y una de ellas es colocar un dispositivo en el medio que pueda ser capaz de recepcionar el internet y poder amplificarlo hasta el otro lugar. Eso es un switch. ¿Cómo funciona el switch? Ustedes van a poder conectar varios equipos para poder hacer la transmisión de datos desde aquí hasta acá, o imagínense que aquí está internet y está conectado a este switch para poder conectarse. Bien, aquí hay un router. Existen varios, son los Cisco, por ejemplo, que son los que el profesor Pablo le ha podido enseñar a configurar lo más probable, o le va a poder ayudar. Y estos son los que se colocan comúnmente en las empresas.
y la configuración de estos routers son netamente por línea de comandos. O sea, todo lo que yo quiera configurar lo tendré que configurar manualmente. Bien, el equipo viene seteado, entonces si usted no le indica lo que quiere hacer, no va a poder hacer nada, básicamente. Bien, entonces aquí yo tengo una red en donde nosotros imaginamos que tengo perdón, una red de internet, tengo el router y que se conectan entre sí. Bien, ¿para qué es esto? Puede ser que esta red tenga el servicio de internet completamente, pasa por este router y quiere llegar a otro sector en una empresa o quiere ordenar la red. Obviamente lo voy a profundizar más adelante, pero esto por cable de red puede interconectarse y pueda trabajar con diferentes tipos de redes, se le llama. Bien, ejemplo, si yo quiero tener o tengo una empresa de 100 personas y quiero tener dos routers, bien, dos routers con diferentes tipos de configuraciones, lo puedo hacer. Bien, un router, digamos, que es para la parte de finanzas, contabilidad y administración, y el otro router nos permite poder abastecer a informática, bodega y las otras personas. Entonces de esa manera tenemos ordenado y tenemos alguna información en la etiqueta o en la red para poder trabajar de forma diferente. Bien. Esos son los equipos para poder transmitir básicamente por medio de cable de red o par trenzado. Bien, recordad que son 4 par dentro de un cable UTP y son 8 cablecitos interiores que nos pueda permitir llegar hasta los 1000 megas de velocidad. Aquí creo que esa ya, bien, y ahí está. Ya, otra cosa importante es el tema del cable coaxial, que ya se nos está yendo el tiempo. Puedo hacer otra reunión por si acaso. Bien, creo que la voy a hacer ahora para poder comentarle lo otro, pero lo otro lo podemos intencionar. Les voy a indicar de cómo hacer esta actividad para que lo puedan tener más claro el tema. ¿Ya? Voy a hacer otra reunión, chicos, por si acaso.